portando su túnica judicial escarlata sangre, en una sala de audiencias adornada con pancartas con el símbolo de la esvástica, y con un gran busto de la cabeza de Adolf Hitler esculpido en negro detrás de su silla, el temido e implacable juez, Roland Freisler, declara iniciada la sesión. Also, und werden Sie hier nicht unverschämt! Mit Ihnen werden wir fertig! Dann könnte das vorne machen. Ihr könnt alleine Forscher! Sollte es wegen überstürzter Ereignisse im Westen... Roland Freisler nació en el seno de una familia acomodada en la ciudad alemana de Celle, Baja Sajonia. Se unió al Partido Nacional Socialista en julio de 1925 y gracias a su eficacia legal, rapidez mental y oratoria fervorosa, ganó autoridad inmediatamente dentro de la organización, utilizando su formación jurídica para defender a los miembros del partido, quienes se enfrentaban regularmente a enjuiciamientos por actos de violencia política. Cuando el Partido Nacional Socialista pasó de ser un movimiento político marginal y de lucha callejera a un verdadero partido político, Freisler fue elegido miembro del Parlamento prusiano, y con la llegada de Hitler al poder, fue ascendido a secretario de Estado del Ministerio de Justicia del Reich. En 1927, Karl Wenrich, un miembro del Parlamento prusiano junto con Freisler, caracterizó su reputación entonces en el movimiento nacionalsocialista, el cual se encontraba en rápida expansión a finales de la década de los 20. Retóricamente, Freisler es igual a nuestros mejores oradores, si no superior. Tiene amplia influencia en las masas, pero la gente pensante lo rechaza en su mayoría. Sin embargo, el camarada del partido Freisler es utilizable solo como orador, y no es apto para ningún puesto de autoridad debido a su falta de fiabilidad y mal humor. El dominio de los textos legales, la agilidad mental, la destreza verbal dramática de la corte y la fuerza verbal de Freisler lo convirtieron rápidamente en el juez más temido de Alemania durante el Tercer Reich y en la personificación del nazismo en el derecho interno. Sin embargo, a pesar de su talento y lealtad, Adolf Hitler nunca lo nombró para ningún cargo más allá del sistema legal. Eso podría haber sido porque era una figura solitaria, sin apoyo dentro de los escalones superiores de la jerarquía nacionalsocialista, pero es que también había sido comprometido políticamente por las ofensas de su hermano, Oswald Freisler, en contra del partido. Además, su presunto pasado bolchevique lo hacía altamente sospechoso a los ojos de Hitler. Aparentemente, solo gozaba de la simpatía de Goebbels, quien lo propuso como ministro sucesor a la muerte de Franz Gürtner en 1941. Según algunas fuentes, la respuesta de Hitler fue: ¿ese viejo bolchevique? No. Freisler, quien era un ideólogo nazi comprometido, usó sus habilidades legales para adaptar sus teorías a la elaboración de leyes y judicaturas prácticas. Publicó un artículo titulado La tarea racial biológica involucrada en la reforma de la ley penal juvenil. En este documento argumentó lo siguiente: racialmente extranjero, racialmente degenerado, racialmente incurable, o los menores seriamente defectuosos, deben ser enviados a centros juveniles o centros de educación correccional, y separados de aquellos que son alemanes y racialmente valiosos. Abogó firmemente por la creación de leyes para castigar la corrupción racial, el término nazi para las relaciones sexuales entre arios y razas inferiores. Es decir, impuso una prohibición legal extrema, que provocó expresiones de malestar público, sobre todo en los reductos moribundos de la prensa libre alemana. En 1939, introdujo el concepto de delincuente juvenil precoz, en el decreto sobre delincuentes juveniles. Esto proporcionó la base legal para imponer la pena de muerte y penitenciarías a menores de edad, por primera vez en la historia judicial alemana. Debido a este decreto,
más de 72 jóvenes fueron sentenciados a muerte, entre ellos Helmut Suvener, de 16 años, por repartir panfletos antibélicos en 1942. Freisler definió a la criminalidad juvenil como parasitaria y justificó el nuevo concepto de criminal juvenil precoz de la siguiente manera. En tiempos de guerra, las faltas a la lealtad y la bajeza no pueden encontrar indulgencia y deben afrontarse con toda la fuerza de la ley. El 20 de agosto de 1942, Hitler promovió a Otto Thieracker ministro de Justicia y nombró a Freisler para sucederlo como presidente del Tribunal Popular. Este tribunal, separado más allá del sistema judicial ordinario, tenía jurisdicción sobre una amplia gama de delitos políticos, incluido el mercado negro, la ralentización del trabajo y el derrotismo. Freisler actuaba como fiscal, juez y jurado todo en uno, y también como su propio registrador, controlando así el registro de los fundamentos escritos de las sentencias dictadas. Se calcula que aproximadamente el 90% de todos los casos que se presentaron ante su tribunal terminaron en veredictos de culpabilidad, siendo el juicio toda una farsa judicial al servicio de la propaganda. Entre 1942 y 1945, se calcula que se efectuaron más de 5.000 ejecuciones, de las cuales 2.600, al menos, fueron directamente responsabilidad de Freisler, quien tenía más de 200 jueces inquisidores bajo sus órdenes. Entre los condenados a muerte por Freisler, destacan los hermanos Hans y Sophie Scholl, ambos jóvenes estudiantes de la Universidad de Múnich e integrantes del grupo de resistencia, La Rosa Blanca. Tras ser descubiertos repartiendo panfletos antibélicos en la Universidad de Múnich, los hermanos Scholl fueron puestos bajo custodia por la Gestapo, y el 22 de febrero de 1943 fueron juzgados en el Tribunal Popular. Los hermanos fueron declarados culpables de alta traición, y Roland Freisler, quien precedía la sesión, los condenó a morir en la guillotina. Un destino similar les aguardó a los oficiales que participaron en la fallida conjura contra Hitler del 20 de julio. La Operación Valquiria. Los conspiradores, que tenían por objetivo asesinar a Hitler y derrocar al régimen nacionalsocialista, fueron arrestados y llevados ante Freisler para su castigo. Del proceso contra los conjurados, se conservan imágenes tomadas por encargo del régimen, y con las que inicialmente pensaron en hacer una película de propaganda. Sin embargo, el comportamiento de Freisler durante los juicios fue tan extremo, con insultos permanentes contra los acusados, que incluso el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, optó por descartar el proyecto. Con una mezcla de sadismo y fanatismo, el siniestro juez atormentó y humilló psicológicamente a los acusados, a quienes se les entregó deliberadamente ropa vieja, demasiado grande y sin cinturón. «Viejo sucio, ¿por qué sigues jugando con tus pantalones?», le gritó, por ejemplo, al mariscal de campo Erwin von Witzleben, quien estaba tratando de sostener sus pantalones luego de haber sido despojado del consagrado cinturón. Casi todos los acusados que fueron llevados ante Freisler, incluyendo el propio von Witzleben, fueron condenados a muerte en la horca en la prisión de Plötzensee, con algunas de las sentencias ejecutándose dentro de las 2 horas siguientes al veredicto. El 3 de febrero de 1945, Freisler se encontraba en Berlín, llevando adelante el juicio contra el teniente Fabian von Schabrendorf, uno de los miembros implicados en la Operación Valquiria. El juez acusó al teniente de perpetrador, y que si de él dependiera, lo fusilaría y lo mandaría directo al infierno,
a lo que el teniente le replicó que con sumo gusto le cedía el paso. Antes de que acabara la audiencia, un repentino bombardeo aéreo cayó sobre la ciudad. Al escuchar las sirenas, Freisler levantó rápidamente la sesión del tribunal y ordenó que los acusados fueran llevados a un refugio, quedándose atrás para reunir los archivos antes de irse. Para su desgracia, una bomba golpeó el edificio de la corte, provocando que una columna de mampostería se soltara mientras estaba distraído con sus documentos. La columna se estrelló contra el infame juez, lo que provocó su muerte instantánea. Debido al colapso de la columna, una gran parte de la sala del tribunal también aterrizó sobre el cadáver de Freisler, quien aún sostenía el expediente de Schlabrendorff en la mano. Un corresponsal extranjero informó que aparentemente nadie lamentó su muerte. Según Louise Holt, la viuda del general Alfred Holt, cuando el cadáver de Freisler fue llevado al hospital, alguien exclamó: «Es el veredicto de Dios». Nadie dijo ni una sola palabra en respuesta. El cuerpo de Freisler fue enterrado en la tumba de la familia de su esposa en el cementerio de Walfriedhof de Lehm en Berlín. Su nombre no está registrado en la lápida y sus dos hijos, Harald y Roland, dejaron de utilizar el apellido tras su muerte. Roland Freisler dejó, sin dudas, una huella en la historia. Pero la historia tiene su propia justicia, y ante ella, los hombres solo pueden aceptar su sentencia. Bueno gente, si les ha gustado el video de hoy, no olviden suscribirse, compartirlo y darle like. Un saludo y nos vemos en el próximo.